que empezó bajando el salario real, abriendo las importaciones y teniendo todo tipo de políticas. Bueno, terminamos en las políticas las tasas de interés alta, pero siempre priorizando el endeudamiento y no priorizando el trabajo y el consumo, y sobre todo con políticas muy agresivas de no favoreciendo a la industria, que es un poco lo que terminamos viendo hoy. La verdad que, digo, estos días sacamos con la consultora Radar un informe sobre el cierre de empresas, en el cual en los últimos 4 años hay casi 20.000 empresas y establecimientos que cerraron, datos fuente AFIP, digamos, el registro. Y cuando buscamos las razones de por qué cerraron estas empresas, la verdad que el testimonio de Luis es tal cual lo que dice. Tenemos un problema en el cual no vendemos, sube el tipo de cambio, nosotros tenemos insumos importados, hay una inestabilidad muy grande de precios, y a todo esto se le suma el costo financiero sideral que están enfrentando las empresas el último año y algo. Entonces, efectivamente, es una tormenta perfecta. Antes fueron las tarifas. Entonces es un conjunto de políticas que ha llevado adelante la actual gestión, cuyo reflejo y cuyo resultado es claramente el testimonio de Luis. Eduardo, vos en un momento cuando escuchabas el testimonio de Luis asentías así con la cabeza, y además quiero saber tu opinión en relación a empresas que soportaron grandes crisis de la Argentina, pues estamos hablando de empresas de 70 años, 60 años, este fue un caso, hay muchos otros que nosotros venimos contando prácticamente todos los días. ¿Qué pasó ahora? Bueno, la verdad que me impresionó cuando escuchamos el testimonio, porque es un testimonio muy vívido, muy de alguien que lo está sufriendo en carne propia. No es solamente cambiar de un trabajo a otro, un momento de discontinuidad, es el derrumbe de un proyecto de vida para él, pero para todos los empleados también, y eso se genera círculos viciosos en la Argentina, no solamente porque cae el consumo, cae la producción, no hay inversiones y el horizonte económico se ensombrece, sino también porque mirando la reconstrucción, también en la reconstrucción hay pérdidas de capital. Y no es que estas empresas son reemplazadas por otras, más modernas, más dinámicas. No son reemplazadas por nada. En todo caso, su lugar en el mercado será reemplazado por productos importados, que responderá a dinámicas e intereses, pero no de la Argentina. Entonces, a mí eso me produce un enorme dolor. Yo fui ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad cuando fue la crisis del 2001. Estuve entre el 2000 y el 2004. Y uno veía el dolor y la pérdida de empresas y el cierre de empresas. Después nos tocó un nuevo proceso donde se recuperó la economía, pero hay capacidades productivas, hay capital invertido, hay trabajadores y familias, y hay oficios que se pierden. Y eso es una de las consecuencias más dramáticas de este Y ahora, proceso. Paula, este gobierno desde hace mucho tiempo, por lo menos en el 2017, año en que se profundizó el ajuste en la Argentina hasta la fecha, nos dice el presidente que hay que pasar por este esfuerzo, que es natural que pasemos por este dolor, entre comillas, para después entrar en la senda de crecimiento. Ese es el mensaje que bajó el gobierno a la sociedad. Pero es un mensaje absolutamente electoral y para tratar de decir, bueno, lo que viene va a ser mejor y lo peor ya pasó, pero creo que venimos escuchando lo peor ya pasó, el segundo semestre, o sea, anuncios de que el futuro es un futuro florido y que estamos atravesando esto, lo hemos venido escuchando, pero lo cierto es que no hay ningún plan productivo ni ninguna propuesta concreta, digo, a Luis ni a nadie de cómo vamos a reactivar la economía, porque si uno le pregunta cuál es el proyecto hacia adelante, no es solo tomar la frase de lo mismo pero más rápido, no hay ningún proyecto que incluya a la industria destruyó, pues digo, cierra Luis, y como vemos los empleados, 140.000 puestos de trabajo registrados en estos 4 años. Durante todo el proceso, cuando crecía la economía y cuando se derrumbaba la economía, no dejó de destruir puestos de trabajo registrados, que son los que están además con mayores capacidades, con mayores derechos laborales, y eso es un proceso que va a continuar, porque no hay, insisto, ninguna propuesta para
para todo el sector industrial, que además arrastra al sector servicios, al sector comercio, porque es lo que también bien decía el testimonio doloroso que escuchábamos. O sea, es una persona que deja, el asalariado es una persona que deja de consumir. Y además, el cierre de empresas, primero que no es el único, porque están todas las empresas que están trabajando al 40-50% de su capacidad, que todavía no han cerrado sus puertas. Pero además cuando cierran, y lo que decía recién Eduardo, que me parece importante, las capacidades que se pierden a futuro, se hace con mucha dificultad, porque en general en las pymes, los empresarios están todo el día con Bueno, sus una fábrica que se trabajadores. cierra son familias que se van acercando a la pobreza. Pero sin dudas, que incrementan el número de la pobreza y además, nuevamente, como bien decía Eduardo, sin ninguna perspectiva de que no es que cierra una y abre otra. Cierran empresas y se pierden puestos de trabajo, crece el desempleo y se abona a una estructura mucho más pobre y con ninguna salida hacia adelante. Me parece que eso es, digamos, lo que se está discutiendo hoy. No solo la gravedad de la situación actual, sino cuál es la perspectiva que tenemos para los años que siguen. A mí del testimonio de Luis me impactó mucho esta noción de la curva descendente y esta idea de que la perspectiva, incluso optimista, de un cambio de gobierno no le alcanzaba para sostener la empresa en estos meses y continuar. Y teniendo en cuenta que estamos con dos economistas que obviamente tienen una mirada muy distinta de la de este gobierno, ¿cómo se hace para que esa curva descendente no continúe tanto en el tiempo? Es decir, ¿hay alguna forma de que el sufrimiento de las pymes, de los trabajadores, de todos aquellos que han perdido poder adquisitivo, de los jubilados, sea corto o necesariamente va a haber un calvario, sea cual sea el resultado después de las elecciones? Lo primero que hay que saber es a qué país vamos a tener el 11 de diciembre. Y eso todavía está en duda, porque esta curva descendente de la que estamos hablando es algo que está pasando en este momento. Entonces todavía no sabemos cuál es el piso al que va a llegar este gobierno. Por supuesto que uno quiere que las recuperaciones sean rápidas. La situación es, como todo el mundo sabe, extraordinariamente compleja, pero creo yo que cambiando la lógica de la política económica, poniendo el foco en volver a poner de pie a la economía, bajar las tasas de interés, de esto hablamos mucho la semana pasada, se habló mucho en el país, pero generar un programa de reactivación económica, que por otra parte es el único posible, porque sin reactivación económica no hay recaudación, no vamos a poder pagar la inmensa deuda que tenemos, no podemos incluir y dar trabajo a tantos argentinos que se han quedado sin trabajo y que padecen esa situación. Entonces, yo no puedo decir hoy cuánto tiempo va a llevar. Muchas crisis tienen, por ejemplo, la del 2002 fue una crisis muy profunda, muy profunda. Pero de salida bastante veloz. Pero ya en el segundo Relativamente. semestre del 2002, ese segundo semestre ese segundo semestre empezó a salir. Claro, yo la también economía. preguntaba esto, perdón, porque quería abundar sobre la pregunta, porque estamos atravesando una campaña electoral donde estamos recordando permanentemente el fraude que implicó las promesas incumplidas de campaña de Mauricio Macri. Y me imagino que desde la oposición en algún momento tendrán que plantearse esta idea de, bueno, ¿hasta dónde prometemos para que esto no contraste después con una situación de una no salida inmediata de la crisis y que esto genere inmediatamente un efecto pesimista que complique el primer tramo de cualquier gobierno, que debería ser un tramo de romance, un tramo de la luna de miel, como le dicen algunos, entre el electorado y ese gobierno que recién empieza? Me imagino que eso también debe estar en debate. Pero digo, convengamos que la situación que se recibe hoy es una situación bastante más compleja en lo que hace a los vencimientos de deuda, la situación financiera en general, digamos, a la cuestión del empleo, la pobreza, la inflación, o sea, todos los indicadores macroeconómicos y de economía real hoy son, digamos, en diciembre del 2019 son peores que en diciembre del... Aguardanos Sí. un segundo, porque está cerrando su campaña en días de cierre. José Luis Pert está allí en el Congreso, la zona de Congreso, haciendo el cierre de campaña. Lo escuchamos. En aquella gente que nos sigue no impacta en nada, porque nuestra gente tiene muy claro que el voto inútil es por el macrismo. Útil. El único voto útil es el nuestro. Tenemos las ideas muy claras de todo lo que hay que hacer en Argentina. Efectivamente, nuestro destino. Porque todo lo que Bien, proponemos... allá entonces, Esper cierra su campaña en Plaza de Mayo. Bueno, recordemos el último episodio que le pasó también grave a Esper con su auto particular, pero allí está junto a Luis Rosales la fórmula de José Luis Esper. Luciana. Y lo que le costó a Espert poder candidatearse después de todo lo que ha ocurrido con su partido. Ahí vemos las imágenes. Eligieron los globos para hacer el cierre de esta campaña.
amarillos y negros. Evidentemente con el negro también quieren desprenderse de alguna relación que puedan algunos vincular. En un ratito, por supuesto, vamos a regresar y vamos a seguir hablando de los cierres de campaña. O sea que yo me quedé pensando en la comparación que muchas veces acá empresarios de pequeñas y medianas empresas que hablan y que dicen que esta crisis la sintieron aún más fuerte que la del 2001. ¿Por qué hacen esa referencia? ¿Por qué se puede hablar de que ahora hay un componente para esas pymes que afecta más profundamente que en el 2001, Paula? Creo que hay dos elementos. Uno tiene que ver con que a esta situación crítica de, bueno, no hay ventas, o sea, la situación social no es tan grave como la del 2001, pero el tema para las empresas no poder vender se le vincula rápidamente con un costo financiero muy, muy alto y con una inflación del 40% que no existía en ese momento. Entonces creo que la foto financiera para las empresas, la situación se vuelve mucho más acuciante, porque si no vendo, tengo una tasa de interés, tengo una inflación que me come los costos y una tasa de interés altísima que si tengo cualquier tipo de crédito vinculado al capital de trabajo que necesito en el día a día, me come mucho más rápidamente que estar parado sin esa inflación y sin ese costo financiero tan alto. Creo que eso es uno de los elementos. Bueno, hoy una calificadora de riesgo pronosticó, si seguimos con este modelo, pronosticó un futuro sombrío para muchas empresas argentinas, ¿no? Es que lo están haciendo las consultoras, el FMI tiene una proyección negativa para el año pasado. Yo solo quiero hablar una cosita que había preguntado Mariano, sí, porque no quiero dejarla solo por la mitad, porque me parece importante. Uno puede decir, bueno, el tema de las promesas incumplidas, porque hay cierta idea, tenemos el 2015 y nosotros tenemos todos patentes, bueno, el debate, y que fue esas promesas incumplidas, pero me parece que hay algo distinto de... Bueno, se va a emprender la economía en diciembre, en enero y febrero, y bueno, hay que ver en qué situación se toma el gobierno en ese momento. Entonces, uno puede tener algún margen de decir, bueno, no te puedo decir exactamente en qué momento, pero hay claramente un plan de lo que Alberto dice, hay que prender la economía, y eso hay herramientas que se pueden implementar y que podrán tardar un poquito más, un poco menos, pero que pueden encender la economía y esta rueda de consumo, producción, que le saquemos la frazada de las máquinas y que se empiece a activar. Cuando uno se habla de promesas incumplidas del debate anterior, fueron promesas muy fuertes y que se incumplieron en los 4 años. No es cuánto se tarda en que se reactive la economía y entonces sí, bueno, Alberto está diciendo la aprendemos y tarda un par de meses más o menos. ¿Vos sabés que en ese punto, fueron promesas Paula, graves, impuestos a las ganancias con el doble de trabajadores que antes, y casi podemos tener un rosario. Paula, Cristina dijo hace 15 días en un discurso, un sábado a la tarde, lo recuerdo muy bien, que no es que prometieron e incumplieron, mintieron. Porque en el gobierno de Alfonsín, decía Cristina Kirchner, Alfonsín prometió, pero bueno, por diferentes cuestiones no se pudo llevar adelante. Pero acá se mintió. ¿Coincidís? Sí, coincido. Digo, uno toma todas las preguntas, no es que están diciendo que les costó. O sea, porque uno, hasta algunas políticas uno podría pensar, bueno, les costó más o menos la cuestión de la inflación, o la subestimaron bastante porque tenían una muy mala lectura del funcionamiento de la economía argentina, perdón, y del mundo. Pero decir, nadie va a pagar impuestos a las ganancias y que hoy el doble lo paguen... No, y Mauricio Macri... digo, vos podés cambiar ese... Pero te digo algo, Mauricio Macri decía que no iba a ajustar. Que no iba a devaluar, que no iba a ajustar, que no iba a pagar... Y el ajuste fue una característica de estos 4 años y no hace falta ser un erudito en la materia para... Exactamente, no tenemos que ser nosotros. Yo creo que también desnudaron debilidades propias, de capacidad, de trabajo, ¿no? La frase que le dijo una vez un obrero en la calle a Macri... A mí me parece que es una de las más elocuentes y las más significativas de este periodo. ¿Le hagan algo, dice usted? Sí. Hagan algo. Es decir, revelaron ante todas las cosas mucha incapacidad, a mí me parece. Y me parece que también muchos empresarios sienten que se defraudó una expectativa que tenían. Y tal vez por eso lo viven de una manera tan personal, este derrumbe. Yo les pregunto a los dos, hay una sensación de una tapa de olla a presión que está contenida y justamente esa es la pregunta, ¿qué es lo que lo contiene, además del FMI, ¿no? Del dinero del FMI? Pero por otro lado, más allá de los deseos de una gran parte de la población, de un cambio de signo político, hay posibilidades de una reelección de Mauricio Macri, por eso está candidateándose, posibilidades muy ciertas. Digamos, ante una eventual reelección, ¿qué pasa con la tasa de interés y las LELIQ y todo esto que está sucediendo con el Banco Central? ¿Cuál es el rumbo que tiene que tomar? Sí, ciertamente la expresión que mencionabas, la de olla a presión, se ajusta muy bien a la descripción de la realidad. El temor del gobierno, un temor que está fundado en la realidad,
es que el dólar se dispare, encuentre un equilibrio a un precio mayor o alguna nueva situación a un precio mayor, que se transmita la inflación, y ese sería un efecto como el que se vivió buena parte del último año y medio. Siempre echándole la culpa a algún otro, ¿no?, que anda por ahí, y no a las propias políticas que elaboraron. Para eso toman una cantidad de medidas. La intervención en el mercado de futuros, de dólar, una tasa de interés que desde que Alberto Fernández criticó no hizo más que subir. Ahora está superando el 63%. La respuesta del gobierno fue: si el problema es la tasa alta de la ley, la vamos a subir todavía más, claro, sin fundamentar que ese no es el problema. Entonces, ciertamente hay una especie de olla a presión, donde estamos gastando los dólares de la reserva del endeudamiento que tomó el gobierno para sostener una aventura reeleccionista que, si llegara a producirse, y yo creo que no, pero si llegara a producirse, solo nos llevaría al camino que Macri ya anunció, es decir, lo mismo pero más rápido. Es una receta rara, digamos, medio... Hay cierta necedad, digamos. Si uno siente que está en el pozo y le dicen que la manera de salir del pozo es cavando más y más rápido, la verdad que uno no puede... Perdón, entender. sobre eso mismo lo que pienso es... si hasta este momento lo que entonces sostiene esa tapa de la olla es el Fondo Monetario Internacional, tenemos asegurados un desembolso, digamos, hasta mitad del año que viene. ¿Qué pasa después? Porque sea el gobierno que sea, más dinero al Fondo Monetario no le puede pedir. Bueno, claramente también se ha planteado, lo que se presenta es una necesidad de renegociar, de sentarse con el Fondo Monetario, porque no hay, digamos, o sea, el Fondo Monetario ha dado el crédito más grande de su historia a un país, pero no a un país, a un gobierno, porque además los pagos que venían adelante los adelantaron con esta idea de sostener a este gobierno, sostener el tipo de cambio, que no haya ninguna corrida, por justamente lo que está diciendo Eduardo, que podría desencadenarse. Entonces, uno se sienta a renegociar, porque lo hicieron aún violando su propio estatuto, que dice que no se puede usar el crédito del FMI para sostener el tipo de cambio, y también se ha utilizado. Entonces, y además, un elemento no menor es el peso que nosotros tenemos sobre el crédito del FMI, entonces también es un problema para el FMI, y además volver a, digamos, a quedar con la misma piedra que la es la Argentina en menos de 20 años. Lo decía recién Eduardo, el último desembolso, la mitad del último desembolso del FMI ya se disipó, ¿no? Exactamente, por eso digo, entonces hay posibilidades de sentarse a negociar, como alguna vez la Argentina lo hizo con Néstor, con Alberto, y en esa misma gestión, y se dijo, bueno, vamos a sentar a negociarnos porque para pagar hay que hay que vivir, los muertos no pagan, ya conocemos esto, entonces yo necesito crecer para pagar. Entonces mi plan es crecer, sentémonos a negociar, porque si yo crezco te pago y nos va bien a los dos. Yo quiero decir que hay alternativas, por supuesto. Nosotros somos economistas, participamos de la discusión política, estamos convencidos de que hay una alternativa y que se puede encontrar una salida. La renegociación con el fondo y con los acreedores privados es un camino. Por supuesto que lo primero es volver a crecer. Si uno tiene esa perspectiva, es la única manera de poder salir adelante. Pero aparte, los mismos acreedores privados entienden que un país que no crece y no recauda impuestos jamás podrá pagar sus deudas. Bien, Paula, Eduardo, muchas gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Blanca Cantero, precandidata para intendenta del presidente Perón, hizo su propuesta y por supuesto se las acercó a sus vecinos. Ampliar el tema de las cámaras, y lo que nosotros más necesitamos es que los 25 barrios que tiene la localidad del presidente Perón, 24 mejor dicho, realmente puedan tener una policía con un patrullaje acorde a las necesidades. Los corredores para los alumnos que van a la escuela, los corredores de seguridad, que son otra de las propuestas que yo le estoy acercando a los vecinos del presidente.